Gracias, buenas tardes. Se me ofreció esto, así que intentaremos no desgastar la voz para la conferencia, porque ahora a las 4 en el auditorio tenemos una conferencia más académica que política, pero que tiene unas consecuencias políticas bastante profundas en el territorio, en las perspectivas inmediatas y en el futuro. Es el tema del cambio climático y el territorio en Córdoba. Aquí vamos a expresarnos de una manera más directamente política, menos académica. Lo que queremos es organizar el movimiento progresista que nos acompaña en esta lucha ya desde hace 6 años en el departamento de Córdoba. Y para esa organización hay que tener en cuenta unos aspectos de contenido político y unos aspectos de formas organizativas que queremos transmitir aquí en este momento. Sobre el contenido político, indudablemente la tesis de construir una Colombia humana que va ligada a un territorio de paz, de vida y de democracia, 3 conceptos que quiero que queden muy claros por su generalidad e incluso por su poesía. No significa que no sean políticos. Paz, vida y democracia están íntimamente ligadas, casi que son sinónimos hoy en la humanidad. Ese territorio como parte, como construcción, como la base de una Colombia humana, arranca obviamente desde una experiencia de luchas sociales, un acumulado político en la sociedad colombiana, entre las cuales la experiencia misma del gobierno en el centro del país, su capital, la Bogotá humana. Una Colombia humana, como quisimos plasmar en la práctica, en la realidad, no solamente en el discurso, allá en el centro del país, en una de las ciudades más grandes del mundo y complejas del mundo, se basa sobre 3 aspectos fundamentales: la superación de la segregación social, la adaptación del territorio al cambio climático y por tanto su reequilibrio con la naturaleza y el fortalecimiento del poder público. Son los 3 ejes de un contenido político que podríamos un tanto profundizar aquí. ¿Por qué la lucha contra la segregación social? En primerísimo lugar, porque somos una de las sociedades más desiguales del planeta. Porque esa desigualdad social es la que trae como consecuencia la violencia en Colombia. Trae como consecuencia el cierre de oportunidades para la mayoría de la población y especialmente para su población más juvenil. Porque no es ético, no es humano el que tengamos una distancia entre los que más tienen y los que menos tienen, tan dramática como la que se vive en la sociedad colombiana. Para quienes no han conocido el mundo, es muy probable que pensemos que este estado de desigualdad es natural, es normal, que así es. Y lo que tenemos que decir es que es aberrante. Es una ruptura con cualquier tipo de ética religiosa o política. La desigualdad social que tenemos en el territorio que llamamos Colombia es absolutamente aberrante y cierra las posibilidades de un crecimiento del ser humano en todas sus perspectivas.
a pesar de vivir en un país de riquezas naturales, de la máxima biodiversidad que se puede encontrar en el planeta, tenemos un sistema social y político que castra, que elimina, que recorta las posibilidades de los seres humanos que habitamos Colombia. Ese aparato social y político que nos lleva a la impotencia desde el punto de vista del desarrollo humano no tiene otra causa que el de ser una maquinaria que genera desigualdades sociales. Córdoba es uno de los departamentos con mayor desigualdad social de Colombia. Es decir, que en este espacio de kilómetros cuadrados que llamamos Córdoba, estamos viviendo en una de las sociedades más desiguales de toda la humanidad. Ni en África, a pesar de su pobreza, ni en el Asia, a pesar de sus milenios de civilización, ni muchísimo menos en la Europa o en Norteamérica, a pesar de su enorme riqueza, se encuentra una sociedad en condiciones más desiguales que la de Colombia, y entre la de Colombia y la de Córdoba. Es por eso que hemos tenido tal tipo de violencia. Nos gastaríamos horas narrando las páginas de la historia de la violencia en el departamento de Córdoba. Algunos de ustedes como estudiantes, ojalá, se den a la tarea de escribirla, de reescribirla, de sacar de la niebla las historias de la violencia en el departamento de Córdoba. Pero igual que se vive una sociedad tremendamente desigual, dado que esa desigual construye la violencia, entonces hemos vivido una de las páginas más violentas también de la historia de Colombia. En el departamento de Córdoba ha ocurrido un genocidio. Y por tanto, una política de construcción de la Colombia humana, que tiene que basarse en el territorio, no podría pensar el departamento de Córdoba como la continuidad del statu quo, de la desigualdad y de la violencia, sino que una propuesta de la Colombia humana tendría que traer a estas tierras y construir en estas tierras una ruptura política y social de envergadura. Es la invitación que les estamos haciendo. Ruptura que comienza por disminuir la desigualdad social. Y no se podría pensar en disminuir la desigualdad social escapándonos de la retórica discursiva que a partir de unos cambios del modelo económico que ha imperado en el territorio. Este territorio es desigual socialmente de los más, porque la tenencia de la tierra tiene una de las peores distribuciones de todo el planeta Tierra. Un planeta que ha utilizado sus recursos naturales quizás en exceso, pero en el departamento de Córdoba lo que vemos es la utilización de sus recursos naturales de manera agresiva y concentrada. El departamento de las vacas gordas y los niños flacos. El departamento en donde el espacio está utilizado para la excusa de la propiedad de la tierra a partir de lo que llamamos el ganado, expulsando al ser humano del espacio, de la tierra, el desplazamiento. El ser humano ajeno a los instrumentos de producción de la riqueza, mientras que los instrumentos de la producción de la riqueza concentradas en tan pocas manos, que terminan además siendo manos ensangrentadas, manos sucias del narcotráfico, manos sucias de la corrupción política.
No podríamos afrontar la construcción de una Córdoba humana sin una democratización del recurso tierra, del recurso agua, de los recursos que producen la riqueza en el departamento, de cara a disminuir las desigualdades sociales en este territorio. A eso le llamamos superar la segregación social. Superar la segregación social no solamente en el aspecto económico que hemos descrito aquí, sino que incluso va más allá. Superar la segregación social desde el aspecto cultural de la segregación. El que le quita fuerza y poder a la mujer por ser mujer. La discriminación de género. El que le quita fuerza y poder a la niñez por ser niñez. El que le quita fuerza y poder a quienes tienen la piel oscura o semioscura simplemente porque no son blancos, porque no son de una élite que incluso por el color de su piel se cree suprema y superior. Que en Córdoba también sucede eso. Que le quita su fuerza y poder a los indígenas por el hecho de ser indígenas. Que le quita su fuerza y poder a quienes sienten sexualmente de manera diferente por el hecho de tener unas preferencias sexuales diferentes. Que le quita fuerza y poder al pensamiento libre y a las formas libertarias del pensar en la política y en la sociedad, simplemente porque se consideran subversivos, extraños, elementos que cierta clase política del departamento consideró desechables y por tanto matables. Tan desechables y tan matables que los voceros incluso de ese pensamiento antaño libertario, antaño progresista, terminaron, como aquí nos han dicho algunos, arrodillados ante el statu quo, vendidos. Igual que se compran los electores pobres en las elecciones de vez en vez, a 100,000 pesos el voto. Igual se compraron los dirigentes de izquierda, no a 100,000 pesos el voto, sino tal cual por unos millones, por unos puestos de la familia, en un aparato estatal y político que no pudieron transformar. Superar la segregación social entonces no solamente es disminuir la desigualdad social, que en Córdoba implica una reforma del agro y una industrialización gracias a esa reforma del agro, el pequeño y el mediano municipio, sino que también implica la superación de las segregaciones sociales de tipo cultural que la sociedad y el poder han creado. Implica empoderar la mujer, empoderar la niñez, empoderar la juventud, empoderar el mundo indígena, el mundo afro, el mundo diferente desde el punto de vista incluso de las preferencias sexuales, el mundo del pensamiento libre. Parte de la experiencia que recogimos de las luchas sociales de Colombia nos han mostrado que realmente superar la pobreza y superar la desigualdad social va de la mano de dejar de destruir nuestro entorno. Esta universidad es un bonito ejemplo de cómo el intento de pensar, que es propio de cualquier universidad, va de la mano del respeto hacia lo otro que no es humano, pero que es vivo. Estos árboles, estos campos verdes, que tienen iguanas, que tienen frutas, que incluso invitan a la investigación sobre la biodiversidad territorial,
nos muestran simbólicamente algo que descubrimos desde el punto de vista de la lucha política y social democrática. No se puede superar la pobreza, no se puede superar la desigualdad social si no hay un profundo respeto por la naturaleza. Ya vendrán las lluvias aquí y verán ustedes que el incremento del agua cayéndonos, de los torrentes del agua tratando de recuperar su territorio, se lleva por delante a los pobres de Colombia. En el CNT, en el Bajo Sinú, en Montería, las poblaciones han sido ubicadas, arrinconadas literalmente, después de ser expropiadas, en donde tienen mayor riesgo para su vida de tipo climático. Ya verán ustedes cuando venga la sequía, que los primeros en sufrir las consecuencias son los pobres. Que los primeros que empiezan a ver morir sus animales, que empiezan a ver a sus niños enflaquecer, son las familias pobres. Ya verán ustedes cómo este sistema económico y social que produce por una parte la desigualdad social, produce por otra parte la depredación del territorio. Córdoba no es sostenible ambientalmente así como estamos. Córdoba no es sostenible ambientalmente a partir de una ganadería extensiva, utilizando su territorio, su tierra fértil, que significa el agua y la tierra al mismo tiempo, en una simple operación de lavado de activos. El reconocimiento de la naturaleza, la visibilización de la naturaleza, el empoderamiento de la naturaleza como el equilibrio básico para la vida, nos lleva también a la misma respuesta que cuando indagamos sobre la pobreza social y económica y sobre la desigualdad social. El modelo que produce lo uno, desigualdad social, y depredación lo otro, tiene que ser cambiado. Y hablar de cambios asusta. Nuestra generación actual, las que vienen, no se pueden sostener en el territorio que llamamos Córdoba, sino a partir de un cambio del modelo social y económico. Y obviamente se necesita un Estado para ello. Se necesita un debate público, pero un debate público que se vuelva poder público. Este espacio en el que estamos, que se nos llenó de gente, es como un ágora. Los griegos lo hacían así anteriormente. Y los griegos lo hacían para dos efectos. Para vender cosas, el mercado, o para discutir ideas, el ágora. Usaban unos espacios como este para el mercado y eran lo suficientemente inteligentes para hacer unos lugares diferentes parecidos a este para discutir las ideas, la política. De allí nació la palabra polis, que equivale a política y ciudad, territorio. Es la discusión de lo común. No confundieron ambos conceptos, no confundieron el mercado y las ideas en el mismo espacio, porque sabían perfectamente que si algo no se debía volver mercado, que si algo no se debía volver mercantil, eran las ideas. La política separada del mercado. Esa fue la fuente de lo que llamaron democracia. Allí se inventó la palabra.
Cuando venimos al hoy, lo que vemos es que la política es el mercado. Que no hay otra forma de concebir la política en el quehacer diario del departamento de la costa, del Caribe, de Córdoba o de Colombia, que no sea a partir de haber transformado la política en un mercado, es decir, la venta y la compra de las ideas. Que en concreto se ve en la compra del voto. La política como mercado es la corrupción. Es utilizar la discusión de lo público. Es utilizar el poder que se emana de esa discusión, el poder público. Es utilizar las cosas públicas, que incluye el erario, que incluye el espacio público hacia una apropiación privada, que es lo propio del mercado. Cuando nosotros queremos y nos proponemos superar la segregación social y por tanto reequilibrarnos con la naturaleza, no lo podemos hacer sino a partir de hacer una ruptura política. Quitarle la política al mercado. Salirnos del mercado para hacer política. Separar el ágora. Allá los que les gusta el negocio, aquí los que les gusta la política. La política no puede ser un negocio. Si queremos que la política sea un instrumento para la transformación social y económica. En esa medida, si nos proponemos esos objetivos, si nos proponemos el objetivo de una Córdoba humana y de una Colombia humana, entonces tenemos que construir una nueva política. Una política no solamente, no nos metemos en el Partido Liberal ni en el Conservador, que eso ya ni existe. No nos metemos en las clientelas vagabundas que son las que han controlado el departamento de Córdoba por décadas. No queremos que nuestra juventud haga el curso del corrupto. Que hoy aprendan cómo es que se roba, pensando que así es como se hace la política. No vemos el cambio político como un simple cambio de colores o incluso de apellidos o de siglas. El cambio de la política es un cambio de conducta moral. Una conducta moral nueva, una moral realmente. Gaetano hablaba de la reconstrucción moral de la República. Una nueva moral significa respetar lo común como lo común, no robarle. Una política moral significa respetar al que menos tiene, al más débil, a la más débil, porque se intenta superar la segregación social. Una política moral significa un respeto hacia lo diferente en la vida que no sea lo humano, no como algo manejable y utilizable y destruible por nosotros. Una nueva moral significa un respeto absoluto por la vida y por la paz. Una nueva moral significa entonces que la nueva política debe pegarse a los sentimientos del que menos tiene, de la más débil, de quienes buscan precisamente superar la segregación social. Queremos jóvenes que se críen en esa política, que se eduquen en esa política, que la discutan en la política de alta moral, no en la política de la baja moral que llamamos popularmente la politiquería. A Córdoba la maneja la politiquería. El movimiento progresista que creemos y queremos que crezca en el departamento de Córdoba debe ser de la alta moral. Por eso venimos a
aquí, por eso estamos en este sitio. Un ágora, la expresión libre de ideas, la posibilidad de que en lugar de tener jefes politiqueros, jefes de clanes políticos familiares, que incluso heredan su poder de compra del voto, tengamos una ciudadanía libre. Una democracia jamás es hereditaria. Una república jamás se construye sobre la base de privilegios hereditarios, de apellidos que se perpetúan en el poder unos a otros. Eso no se llama democracia. Eso se llama oligarquía, si quieren ponerle un nombre. Eso se llama formas despóticas y autoritarias del poder, que lo que generan es desigualdad social y muerte, lo que tenemos hoy. Las formas democráticas, republicanas, diversas de expresión, de libertad, son las que nos pueden generar la vida, son las que nos pueden generar la paz. Por eso progresistas, y hablo explícitamente hacia las juventudes aquí presentes, no puede confundirse con las viejas políticas. No puede utilizar la lucha contra la corrupción o la lucha contra la desigualdad social como una mera retórica. Tiene que pasar a la práctica, tiene que construirse sobre la tesis de que queremos ser gobierno. Ser gobierno en la ciudad, ser gobierno en el territorio, ser gobierno en el país, pero ser gobierno para establecer una ruptura política y social que reconstruya moralmente y que reconstruya socialmente la sociedad moderna. Los jóvenes deberían pasar a la vanguardia de este proceso. Que es un proceso que apenas inicia, tiene que tener una cobertura territorial total, desde las fronteras allá en el Urabá con los antioqueños, hasta el sur, también en la frontera con los antioqueños, de punta a punta, desde el municipio más pobre hasta la ciudad más rica del departamento de Córdoba, deben ser cubiertos por los nuevos progresistas. Aquí podemos ya constituir el primero, de Montería. Seguramente que tenemos otros municipios. A mí me gustaría que Jorge, ahora que terminemos, en una hoja pudiera escribir nombre e incluso las señales en redes, teléfono, etcétera, de las personas que voluntariamente quieran acompañarnos en este esfuerzo, que será un esfuerzo difícil y que será un esfuerzo durísimo, intenso, de construcción de una nueva política en el departamento de que entrará pacíficamente en confrontación con las viejas formas de hacer política, que no nos mirarán bien ni los ñoños, ni los López, ni los Musa, etcétera. Que no nos mirarán bien ni quienes hoy ya están en la cárcel por corrupción, ni quienes hoy manejan los destinos y el poder del territorio. Que no nos verán bien quienes han sido privilegiados precisamente de haber convertido el territorio de Córdoba en un territorio de inmensa desigualdad social y de creación natural. Que incluso quienes son escépticos de las posibilidades de cambiar a Colombia no nos verán bien. Que no nos verán bien los propietarios de los medios de comunicación más poderosos del país, ni siquiera los propietarios del Meridiano. Que tendremos que construir nuestras propias formas de comunicación social y popular. Que tendremos que construir nuestro propio debate sobre problemas concretos de la sociedad de Córdoba, no en la retórica,
sino en el saber gobernar. ¿Cuál es el tipo de protección de la niñez? ¿Cuál es el camino concreto para empoderar la mujer del departamento de Córdoba? ¿Cuáles serán los mecanismos pacíficos para lograr una democratización de la tierra fértil del departamento? ¿Cómo es que se puede industrializar el pequeño y mediano municipio a partir del aumento de la producción agraria? ¿Cómo es que se puede proteger la producción agraria y agroindustrial a partir de una nueva protección al comercio internacional, ya no medido en aranceles económicos, sino medido como los ambientalistas de hoy lo proponen, a partir de las tasas de emisión de gases de efecto invernadero? Esos caminos concretos